Muy buenas, bienvenidos a Melodía Literaria, yo soy Azahar y en este vídeo os traigo la reseña de Eso no estaba en mi libro de Historia de España. Mi idea original era traeros la reseña de mis lecturas del mes de marzo, pero me di cuenta de que, bueno, yo de vez en cuando voy tomando algunas anotaciones de las cosas así más importantes para que no se me olviden y me di cuenta que realmente de este libro tenía una barbaridad de anotaciones, de hecho tengo varias páginas. Así que bueno, pensé que como es tan recomendable, o a mí me lo ha parecido, he pensado en traeros una reseña especial sobre este libro. Se titula Eso no estaba en mi libro de Historia de España. El autor es Francisco García del Junco y tiene aproximadamente unas 336 páginas. No lo tengo en físico porque me lo he leído en digital, cosa que ahora me da muchísima rabia, porque cuando a mí un libro me gusta, a mí me gusta tenerlo en físico para luego acudir de vez en cuando a él, o releerlo o para lo que sea. Pues llámame rara a mí porque a mí me gusta. Así que al final pues tendré que comprármelo en físico seguramente para tenerlo en la estantería para yo de vez en cuando mirarlo y deleitarme en todo lo que yo he aprendido con este libro. ¿Quién me dice el peso atómico del salchichonio? ¡Oh, delicioso! ¡Correcto! Bueno, básicamente este libro trata de cosas que no suelen estar en los libros de historia, que no se suelen dar en el colegio, bien porque no se puede dar todo, o bien porque en España, por culpa de la leyenda negra que han querido esparcir de nosotros, ahora os voy a explicar por qué, algunas otras potencias en determinado momento, malintencionadamente, pues nos sentimos como avergonzados de nuestra historia, nos sentimos mal con nosotros mismos o no nos valoramos a los españoles, cuando realmente en el siglo XVI y XVII España era la primera potencia mundial. Y por eso, básicamente, es por lo que otros países empezaron a mover los hilos para intentar quitarnos de en medio, difamarnos, dejarnos como los malos, como los terribles, como los sanguinarios, como lo que todo lo hacíamos mal, etcétera, etcétera. Así que sobre todo esto viene del siglo XVI y de la mano de Inglaterra y Holanda sobre todo. Todo lo que viene en el libro está perfectamente datado, contrastado, se pueden encontrar escritos sobre todo en los archivos generales de Indias de Sevilla, hay muchísimas pruebas, hay muchos autores catedráticos, no solo españoles, porque puedes decir, claro, sí, pues eran españoles, pues no, hay latinoamericanos, hay franceses, catedráticos de la Sorbona, bueno, en fin, Emilia Pardo Bazán ya escribió sobre ello, y vamos, que está aprobado y documentado, así que no es que este hombre se lo haya inventado porque ahora quiere dejarnos aquí de super mega guay. Sobre todo viene porque, bueno, Inglaterra y Holanda eran países protestantes, España era católica, entonces era el enemigo a batir. Aparte de eso, en el siglo XVI, Inglaterra era un país muy pequeñito, era básicamente pues, un país atrasado y casi medieval. No podía luchar contra España porque militarmente España era muy superior, navalmente también, las flotas españolas eran muy potentes, entonces ¿cómo podían luchar contra ellos? Pues difamándolos, y también la corona española pagó a piratas, con la piratería, pagó a piratas como Francis Drake o Morgan para que atacasen las embarcaciones españolas, para robarle todo lo que traían de esas colonias, para intentar llegar a las colonias españolas, desembarcar allí y hacer allí lo que les diera la gana. De hecho, la reina Isabel de Inglaterra nombró caballero a este pirata, a Francis Drake, Sir Francis Drake, se ve que estaba haciendo su trabajo muy bien el hombre. Así que bueno, pues por ello fue por lo que España creó la Armada Invencible, principalmente pues para luchar contra la piratería, porque los tenían amargaicos a los pobres, no podían respirar. Bueno, este libro trata muchísimas cosas. Habla de cuando al Pacífico, al Océano Pacífico, le llamaban el lago español debido a las colonias españolas, porque España era la primera potencia mundial, tenía colonias en todas partes. De hecho, tuvo colonias prácticamente toda Norteamérica, también era colonia española. Cuando Entre los siglos XVI y ingleses, XIX, es decir, durante más de 300 años, la corona española gobernaba casi todo el continente americano.
Y pese a lo prolongado de ese dominio, la presencia española en los actuales Estados Unidos y Canadá ha caído en un extraño olvido. Un olvido especialmente notable entre los propios españoles, que desconocen la inmensa huella de nuestros antepasados en aquellas tierras. Los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Mississippi y Alaska eran posesiones españolas que formaban parte del virreinato de Nueva España. Cuando los ingleses, los holandeses llegaron a Norteamérica, las tribus de indios nativas americanas, había algunas tribus que ya sabían hablar el español. O sea que es que yo cuando me enteré de eso, vamos, la cabeza me explotó. Es que no somos conscientes de a dónde llegó el Imperio Español en aquella época. De hecho, Florida fue colonia española hasta el año 1821, que eso fue antes de ayer, básicamente. Por eso en Norteamérica hay tantos estados que tienen nombres españoles. Carolina, Los Ángeles, San Francisco, Florida. Otra de las cosas que trata es la Inquisición. La Inquisición española se ha llevado palo, bueno, no quiero decir yo ahora que el Tribunal de la Inquisición sean las hermanitas de la caridad, pero vamos, mientras que en el resto de Europa los tribunales inquisitoriales comenzaron en el siglo XII, en España fue en el siglo XV cuando empezó la Inquisición a funcionar. O sea que vienen a criticar la Inquisición española cuando ellos lo llevaban teniendo ya en funcionamiento varios siglos antes. Y no solo eso, sino que comparado con otros tribunales inquisitoriales de Europa, la Inquisición española es la más benévola. No ha matado a tanta gente como se cree, en comparación ni en comparación ni nada. Y de hecho las cárceles de la Inquisición eran bastante mejores que las cárceles normales del Estado español. Había algunos presos que estaban en la cárcel normal, por un delito normal, y empezaban a blasfemar, a injuriar y reconocían delitos religiosos que no habían cometido para que se los llevaran a las cárceles de la Inquisición porque eran bastante más benévolas. Por lo menos en la cárcel de la Inquisición pues se les daba ropa, abrigo y comida diaria. A aquellos presos que tenían poder adquisitivo o que tenían dinero del que tirar, aunque fuera poco, pues se le abastecía con su propio dinero, se usaba para su comida. Quienes no tenían dinero ni tierra, pues lo pagaba la iglesia pagaba la comida, pero diariamente se le daba comida. Durante el reinado de Bloody Mary, o la famosa María la Sangrienta, la Sanguinaria, en Inglaterra, murieron 3 veces más personas que durante el mismo periodo a manos de la Inquisición. O sea que hay ciertos datos que hay que tener en cuenta, pero sin embargo quien se ha llevado todos los palos ha sido la Inquisición española, cuando era la más benévola de todas a nivel europeo. Y ya os digo que lo que es ajusticiar con pena de muerte fueron bastante menos de los que se piensa. Después de la Inquisición tenemos el tema de las matanzas indígenas en Sudamérica, llevadas a cabo a manos de los españoles supuestamente, cosa que es totalmente falsa. Una de las principales motivaciones que había en el tema de las colonias, cuando llegaban los colonos españoles a Sudamérica, era aparte del comercio y todo eso, una de las principales motivaciones era evangelizar. España mandó muchísimos más sacerdotes, clérigos, monjes a sus colonias españolas que de los que llegaron a Norteamérica cuando estaban allí los ingleses y los holandeses. Los reyes españoles, a lo largo de todos los años de colonización, sacaron un montón de leyes para proteger a los indígenas. Estaba totalmente prohibido esclavizarlos, abusar de ellos, quitarles sus tierras. Ni siquiera se podía usar de esclavos los indígenas que los propios indígenas tenían de esclavos, bajo pena de muerte, bajo pena de quitarle todas sus posesiones a aquel español que cometiera injusticias con los indígenas, etc. Había leyes que lo amparaban. Esto no quiere decir que todos los españoles las cumplieran. Evidentemente es como ahora, la trata de blancas está penada por la ley y hay gente que la lleva a cabo.
cuando se pillan pues se le lleva a juicio. Pues aquí pasaba lo mismo. Había leyes, no todo el mundo las cumplía. No quiero decir yo ahora que todos los españoles que fueron a Sudamérica tuvieran un trato ejemplar, no es así. Pero de ahí a masacrar a los nativos, como se dice, es falso. Bueno, se estima, según los ingleses, los escritos y todo eso de la época, que querían desperdigar esta leyenda negra en contra de los españoles, se estima que mataron 90 millones de indígenas en Sudamérica, mientras que en las primeras décadas de la colonización los españoles que llegaron fueron aproximadamente unos 200.000. Estamos de acuerdo en que iban armados, pero las armas de la época eran unas armas bastante obsoletas, bastante anticuadas. No tenían tampoco, no hacían milagros y se veían bastante afectados con la humedad. Aparte de eso, que a mí me expliquen como 200.000 españoles, que es la población que más o menos tiene Almería, se cargaron a 2 veces la población de España. ¿Cómo es posible eso? Es que es imposible, es que no cabe en cabeza alguna. Es totalmente falso. Aparte de que de esos 200.000 españoles que llegaron a Sudamérica con la colonización, no eran todos militares, no eran todos gente, hombres jóvenes que formaban parte del ejército, no, había mujeres, había niños, había enfermos, había sacerdotes, había de todo. No se sostiene. Lamento interrumpir a esta señorita que habla y habla sin parar, porque tuve un pequeño desliz. Olvidé mencionar un elemento muy importante, que fue el tema de las epidemias. Evidentemente, en las colonias españolas sí que hubo una gran mortandad de nativos, tanto de nativos como de colonos, pero sobre todo de nativos, debido a enfermedades y epidemias de todo tipo. La gente que venía de España tenía algún tipo de inmunidad o estaba inmunizada contra algunas epidemias que acabaron con la vida de los nativos americanos. Lo que a un español lo postraba en cama con fiebre, a un nativo lo mataba directamente, porque ellos no tenían anticuerpos. Fray Toribio menciona hasta 10 epidemias en la isla de la Española, lo que hoy sería República Dominicana y Haití. Entre estas epidemias pues estaría la viruela, el sarampión, el tifus, la gripe, etc. Todo este tipo de epidemias pues realmente causaron una gran mortandad, matando a miles y miles de nativos. También mencionan que en México, cuando desembarcaron en México, hubo una fuerte epidemia de viruela, y antes de que los españoles llegaran a Perú, esa epidemia se extendió por el continente americano y llegó a Perú incluso antes que los españoles, es decir, que la epidemia ya viajaba por tierra, entre ellos, entre unas tribus y otras se lo iban contagiando. La verdad es que las epidemias fueron devastadoras en aquella época y evidentemente hubo una gran mortandad de nativos. Y bueno, sin enrollarme más, os dejo de nuevo con esta muchacha que os siga taladrando. ¿Por qué se tiene esta leyenda tan negra? Bueno, pues sobre todo los ingleses y los holandeses lo que querían era tapar su caquita. ¿Por qué? Porque denunciaban a los españoles de algo que ellos estaban haciendo en Norteamérica, de lo que ellos hicieron con los indios nativos de Norteamérica. Basta comparar, quien vive en Sudamérica son los descendientes de esos indígenas y los mestizos que se mezclaron, porque en España no estaba mal visto el mestizaje con los nativos de Sudamérica. Sin embargo, los ingleses jamás se mezclaron con los nativos de Norteamérica. De hecho, pues, para prueba un botón, es que en Sudamérica ahora viven los descendientes de esos habitantes que había en aquella época y de esa mezcla racial que hubo, mientras que en Norteamérica indios nativos quedan muy pocos y están todavía en las reservas. A día de hoy, en el siglo XXI. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo esta difamación tan grande? Por la prensa se hizo una campaña de propaganda tan bestial y tan buena que ya lo dice el dicho, tú calumnia, que algo queda. Luego hubo un holandés llamado Theodor de Bright
que usó la imprenta y la usó muy bien. Hizo una serie de grabados en los que, bueno, pues, este hombre tenía que estar un poco enfermo porque se inventó unas torturas tan sádicas y tan terribles que supuestamente los españoles llevaban a cabo con los indígenas, que en una mente sana eso no cabe. Y claro, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces eso hizo mucho daño. Imágenes como, pues, había 4 españoles y un indio, un español le estaba cortando un brazo, el otro le estaba pegando fuego en las piernas, el otro le estaba pegando con un látigo y el otro, yo no sé, le estaría sacando un ojo o algo, no lo sé. Yo es que no me acuerdo porque es que he intentado borrar esa imagen de mi memoria. Había otras como, pues, un español como en una especie de puesto de un mercado vendiendo brazos y piernas de los indios, porque se ve que a los españoles nos gustaba la barbacoa de ese tipo en aquella época, y bueno, pues cosas bastante terribles. Cuando realmente está documentado, según Malvi, que realmente pues, los ingleses lo que era lo que estaban haciendo con los indios nativos de Norteamérica. Y bueno, tengo aquí apuntado varias cosas, voy a leer las más destacables porque si no esto se va a hacer muy tedioso y aburrido, pero bueno, de masacres que llevaron a cabo los ingleses con los indios nativos de Norteamérica. 1623, durante la conferencia de paz con las tribus Powhatan, los ingleses envenenaron el vino durante las conferencias de paz. Y a los supervivientes, los que no tomaron vino, que serían pues mujeres y niños, los mataron. En 1637 tuvo lugar la masacre de Mystic, en la que los ingleses, al mando de John Mason, atacaron un poblado junto al río Mystic y quemaron a los habitantes en sus casas, los quemaron vivos. Y si alguno se escapaba, pues los mataron también. En 1675 la masacre de Tanner Falls, en 1644 la masacre de Poe Ridge, en 1613 los milicianos ingleses al mando del coronel James Moore atacan la tribu Tuscarora. Bueno, en el año 1776 los descendientes de estas milicias de Estados Unidos fundaron los Estados Unidos de América y habían aprendido muy bien pues, lo que tenían que hacer con los indios. Y a partir de esa fecha, todas esas masacres se intensifican y se vuelven prácticamente constantes. En el año 1840 la matanza del río Colorado, la masacre de los Sioux en Blue Water Creek. En 1869 tuvo lugar la masacre del 7º de Caballería con G.A. Custer al mando. En 1890 el 7º de Caballería escoltó a un grupo de indios hasta Dakota, donde una vez que acamparon los rodearon con cañones, les pidieron que entregaran las armas, la mayoría la entregaron pacíficamente y acabaron con sus vidas, los mataron a todos. Una vez que lo habían matado, a los 20 militares que más indios habían matado, los condecoraron con la medalla al honor. ¡Qué honorable! ¿Eh? Bueno, este tipo de masacres son innumerables. Hay escritos que varias tribus acabaron con ellas porque bueno, allí hacía mucho frío y los indios se cubrían con pieles de búfalo. Entonces, pues, gente de estas milicias, haciendo de buenos samaritanos, les llevaron mantas a los indios, como en señal de paz, de buena voluntad, infectadas con viruela. Y así acabaron con varias tribus, con esta metodología. Después acabaron con los bisontes. ¿Cómo acabamos con los indios? Pues los matamos de hambre. ¿Cómo los matamos de hambre? Pues acabando con los búfalos. De hecho, los búfalos en Norteamérica están casi extintos, los pocos que quedan están en una reserva, en un espacio, en un territorio pequeñito, igual que tienen a los pocos indios que han sobrevivido, a los nativos. Así que bueno, pues realmente es terrible esto que pasó en Norteamérica. Y claro, pues han querido cubrirse las espaldas, echando caquita a los españoles y culpándolos de cosas que ellos no hacían. Algunos de estos que han escrito en favor de la defensa de los españoles, de los colonizadores españoles, y poniendo en evidencia lo que realmente hicieron los ingleses y los holandeses en Norteamérica, pues fueron Pierre Soroux, catedrático de la Sorbona, John Dumont, también catedrático, López Lomellier, que habla de la diferencia entre las tierras conquistadas de los ingleses y las tierras conquistadas de los españoles, las diferencias que hay incluso a día de hoy, como el tema de las reservas de los indios norteamericanos y del mestizaje que hubo entre los españoles y las tribus de Sudamérica.
El mexicano Oscar Marín López también ha escrito sobre esto. Y bueno, algo que también pues, hizo un flaco favor a los colonizadores españoles fueron los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. Este fraile era un ferviente defensor de los indígenas y claro, pues los pintaba pues, como almas muy bondadosas, gente muy pacífica y a los españoles pues como demonios, ¿no? Entonces, pues estos escritos se les dio mucha propaganda en su época por parte de estos países, pero realmente a día de hoy los historiadores no le hacen caso porque no tienen base histórica ninguna. De hecho, ha habido en zonas, hace poco en México creo que fue, se descubrió un yacimiento arqueológico en la que realmente los masacrados no fueron los indios sino los españoles. Pues el tema de los sacrificios humanos, pues hubo grandes poblados de españoles que sacrificaron y que luego se comieron, los cocían y se los comían, o sea que... El cine también ha hecho mucho daño, todos hemos visto películas del oeste. Y bueno, ¿quién eran los malos? Los indios. ¡Que vienen los indios! ¡Socorro, que vienen los indios! ¡Nos atacan los indios! Y bueno, los indios... Hasta que no salió la película Bailando con Lobos, el cine no cambió un poco, recibió un montón de Oscar y ya no se pone siempre tan malo a los indios como se ponía antes. Y realmente, pues por ejemplo, el tema de las cabelleras, de cortar la cabellera, no fue un invento de los indios nativos de Norteamérica. Eso era algo que llevaban a cabo los ingleses, los colonos ingleses, porque en su afán de acabar con los indios, pagaban por cada indio que se mataba. ¿Y cómo lo probaban? ¿Quién tenía el pelo largo? Los indios. Pues le arrancaban las cabelleras y llevaban las cabelleras para recibir su recompensa. Daba igual que fuera cabellera de hombre, de mujer, de niño, de guerrero, de lo que fuera. Era cabellera india y les pagaban por ello. Entonces, ¿qué hicieron los indios? Pues los indios veían que los mataban y les cortaban la cabellera y ellos pagaban con la misma moneda, pero no fue un invento de los indios. Los indios no inventaron el cortar las cabelleras, fue el hombre blanco. El motivo que se tenía en esas colonias era el evangelizar. Entonces, pues los reyes se esmeraron mucho en tratar como personas, como humanos, como hermanos a esos indígenas, intentando llevarlos a la fe cristiana. Ellos también tenían su intención, pero vamos, que los trataban como personas humanas que eran, no como si fueran cosas o animales o una plaga que tuvieran que exterminar, que fue como se les trató en Norteamérica. Aparte de esto, pues también se habla del tema de la vacuna. La primera campaña de vacunación a nivel mundial fue la Operación Balmis, que fueron dos barcos que salieron, creo que fue de Galicia, desde aquí de España, hacia todo el mundo, hacia América, hacia Asia, principalmente para vacunar contra la viruela. Y esto se hizo a nivel mundial, desde España. Es algo que no se conoce mucho. Yo lo sabía, este tema sí lo conocía porque salió en Cuarto Milenio y ya pues no me vino tan de sorpresa. Pero bueno, aparte de eso, la mayor derrota naval que sufrió Inglaterra fue a manos de Blas de Lezo en Sudamérica. Siempre ya se ha dedicado Inglaterra a hablar de cuando acabó con la Armada Invencible, no sé qué, no sé cuánto, y eso fue en el siglo XVI, creo que fue. Y sin embargo esta, que fue hace 100 y pico, 200 años, no se sabe nada. Y fue una victoria en la que Inglaterra superaba a 100, a cada soldado español, por cada 10 soldados españoles que había 100 ingleses. Por cada barco español había 20 barcos ingleses. Fue una barbaridad, y le dieron pa'l pelo. Está mal que yo le diga, pero es verdad. Y bueno, pues esto no se sabe porque bueno, a los españoles nunca nos ha gustado así mucho fardar de nuestras victorias y a los demás pues siempre, bueno, en Inglaterra se prohibió escribir sobre esto, principalmente pues para negar la mayor. Y bueno, es que antes de que llegara a final esta batalla ya se pensaban que las tenían todas con ellos porque ganaban en superioridad muchísimo y entonces pues habían hecho ya unas medallas conmemorativas, conmemorando su victoria. Claro, esas medallas luego intentaron perderlas del mapa, pero en España se conservan algunas de estas medallas. Bueno, se encontraron en el Pacífico, en colonias del Pacífico, cuando llegaban los españoles allí a las colonias, se encontraron con indígenas que tenían
ataques de pánico cuando escuchaban los cañones. Los cañones, pues si iban dos barcos y el de delante iba a girar, pues lo indicaban con un cañonazo o con dos cañonazos. Y claro, los ingleses que llegaban allí se habían liado a cañonazos con los indígenas de las colonias españolas, habían acabado con ellos, con la mayoría, y tenían pánico. Bueno, en Australia, los ingleses cuando llegaron a Australia, había una población nativa en torno a 1,5 millones. 10 años después de llegar los ingleses, había menos de 30.000. Eso da que pensar, da mucho que pensar. Espero que os haya picado la curiosidad, sobre todo a quien le guste de historia, este libro le va a fascinar. Tanto fue el éxito que tuvo que después salió una segunda parte, después salió eso no estaba en mi libro de historia del arte, eso no estaba en mi libro de historia del mundo. Bueno, ha tenido ya varias secuelas y yo estoy deseando leérmelas todas, así que os lo recomiendo mucho porque a pesar de que he contado mucho, el libro, bueno, tiene 300 y pico páginas y no tiene desperdicio, así que es altamente recomendable. De hecho, por eso he decidido dedicarle un vídeo exclusivo, así que os animo a que lo leáis y bueno, no me enrollo más, que merece mucho la pena. Así que bueno, si os ha gustado, regaladme un dedito arriba, que es gratis, podéis suscribiros aquí abajo y si le dais a la campanita cada vez que subo un vídeo llegará una notificación. Espero que disfrutéis de este libro igual que he disfrutado yo. Gracias por dedicar vuestro tiempo a verme un ratito y a escucharme, que sé que soy muy cansina. Sed felices, muchas gracias. Chao, chao. Seguramente tendré que terminar por comprármelo físico y tenerlo en la... ¿Cómo se llama ese mueble? ¿Se me ha olvidado? Joder, tío, de verdad. ¿Sara? En la estantería. A ver, que tengo aquí lo de Florida apuntado. ¿Dónde está Florida? Florida. Iban armados, ¿estamos de acuerdo? A ver, que Duna está llorando y tengo que abrirle la puerta. Bueno, para cómo se... con el tema de la... Dos veces he tenido que grabar este vídeo. 2 veces porque la primera no se había grabado. Me cago en mi pena negra. Tengo la boca seca. Ay, estoy barda. Me duele por aquí.